Es evidente que cuando hablamos del régimen de Irán, estamos hablando de una teocracia islámica chií. Lo que no parece tan evidente es que cuando hablamos del régimen de Donald Trump en los Estados Unidos, quizá podríamos decir también que estamos hablando de una teocracia, en este caso evangélica. Me niego a llamarla cristiana. Una teocracia evangélica. De esto hablaremos hoy en este espacio de Midnight Sun, el sol de medianoche, que hoy va a ser un poquito más extenso. Midnight Sun, el sol de medianoche. Saludos de Grian Kutanda desde Midnight Sun, el sol de medianoche. Estamos emitiendo desde Radio Chacaruna, en una emisora independiente en Medellín, en Colombia, y también a través de YouTube, a través del canal de Midnight Sun. Como digo, hoy vamos a hablar de eso, de las teocracias, la teocracia islámica de Irán y la más que posible teocracia evangélica de Estados Unidos. Y es que nos encontramos con una realidad compleja. Nos encontramos con una realidad en esta guerra que se ha desatado en Oriente Medio, no se ha desatado, que han desatado Donald Trump y Benjamin Netanyahu en Oriente Medio. Nos enfrentamos a una realidad compleja y es que no todo es lo que parece. Evidentemente hay unos intereses geoestratégicos sionistas en esta guerra. Es evidente porque Netanyahu está intentando apropiarse de tierras que no le pertenecen. Parece que detrás hay todo una idea del gran Israel que llegaría pues hasta Turquía por una parte, llegaría hasta el Nilo por otra parte, llegaría hasta casi el Tigris, absorbería totalmente Jordania, en fin, una idea un poco loca que nos puede llevar a una sucesión de guerras. En esta realidad compleja de esta guerra también hay intereses económicos, evidentemente. Donald Trump ya está intentando hacer negocio con el petróleo de Irán, está intentando hacer negocio, incluso le planteó a Irán hacer negocio con ese peaje en el estrecho de Hormuz. Una locura detrás de otra. Y hay muchos intereses económicos con la industria del armamento. De hecho, al secretario de guerra, Pete Hegseth, lo pillaron con el carrito de los helados pues un día o 2 días antes de declararse esta guerra, cuando quería comprar acciones de la industria del armamento de Estados Unidos. Es decir, aquí hay una corrupción inveterada dentro del propio sistema de los Estados Unidos. Y ahora ya, antes podía pasar un poco desapercibida, intentaban ocultarla, ahora ya no. Ahora ya directamente se habla de negocios y se hacen negocios desde el poder. Pero esta realidad compleja encierra también, la realidad compleja de esta guerra encierra también una guerra de religión, podríamos decirlo así. Porque en esta guerra se están dirimiendo también narrativas escatológicas. Hace referencia al fin del mundo o el fin de los tiempos. Son dos cosas distintas, pero mucha gente los confunde. Una cosa es el fin del mundo, otra cosa sería el fin de los tiempos, que sería el fin de este mundo de guerras y de odios, para pasar a un mundo, vamos a decir, armonioso. Pero bueno, hay distintas narrativas escatológicas dentro de todo este proceso de la guerra en Oriente Medio. Está la narrativa sionista, que pretende la reconstrucción del templo. Digamos, está esa idea de que cuando los judíos reconstruyan el templo de Jerusalén, el Mesías de pronto aparecerá, el Mesías entendido como un rey guerrero, que es como lo entendieron siempre desde el judaísmo, como lo entendieron, por lo menos como lo entienden los sionistas,
como lo siguen entendiendo los sionistas y como se entendía en el pasado el Mesías. Hay corrientes del judaísmo que lo entienden de otras maneras. Está también la narrativa escatológica evangélica de los Estados Unidos, que está muy asociada al sionismo y que también consideran que en el momento que Israel reconstruya el templo de Jerusalén, quiten de ahí las mezquitas, la mezquita de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa, supondría un baño de sangre. En el momento se reconstruyera el templo de Jerusalén, sería también la segunda venida de Jesús. Hay una especie de asociación entre los sionistas que están esperando la llegada del Mesías y por otra parte los evangélicos de Estados Unidos que dicen que con esa reconstrucción del templo de Jerusalén sería la segunda venida de Jesús. Y por último también está la narrativa chií de la llegada del Mahdi. El Mahdi vendría a ser también una especie de Mesías, una especie de enviado del cielo que vendría a instaurar el orden, la armonía y hacer pues que la religión islámica, el Islam, fuera la religión mundial de alguna manera. De manera que nos enfrentamos aquí a un problema complejo en el que no solo hay intereses geoestratégicos, hay también intereses de tipo económico, de tipo, pues ya sabéis, ¿no?, con todo lo del petróleo, y tenemos también unos intereses de carácter religioso escatológico. ¿Haces meditación, oración o lanzas al universo tu deseo y tu intención por el fin de las guerras y del odio y por la salud de la tierra y de toda la comunidad de vida? Si haces algo de esto, te animamos a que te unes a nosotras el día 17 de abril en una meditación, oración, intención mundial con la que intentamos dar un giro de timón a los asuntos del mundo. Según estudios científicos, la meditación, la oración y la intención tienen efectos medibles sobre delitos violentos en poblaciones humanas e incluso en las guerras. Y ante lo que está sucediendo actualmente en el mundo, quizás podamos hacer mucho desde el silencio y la quietud de nuestro hogar. Únete a nosotras el 17 de abril para imaginar el mundo que queremos. Te enviaremos una meditación dirigida en audio junto con las instrucciones específicas para su realización. 17 de abril. Imagina el mundo que siempre soñaste. Como estábamos diciendo, en Estados Unidos da la impresión de que se ha instaurado una teocracia evangélica. El régimen de Trump parece que ha tomado un impulso un tanto extraño. Recordemos esa imagen de Donald Trump en el despacho oval de la Casa Blanca, recibiendo la bendición de, no sé si eran en torno a 2 decenas de pastores evangélicos. Una imagen que yo creo que generó más rechazo que otra cosa en el resto del mundo y que debería darnos que pensar sobre qué está sucediendo realmente en los Estados Unidos. A todo esto, los mensajes que están llegando desde el régimen de Trump, desde esta administración Epstein, son mensajes realmente teocráticos. Tenemos ahí al secretario de Guerra, a Pete Hegseth, que recientemente, hace unos días, lanzó un mensaje a través de un vídeo en el que estaba reclamando para el ejército que pudieran portar armas en todo momento. Y bueno, os pongo el vídeo y podéis escucharlo vosotros directamente. El vídeo nos llega a través de John Quintana, de un influencer colombiano que en su canal La Jugada Política nos ofrece el vídeo doblado al castellano. Escuchadlo. Nuestros derechos como ciudadanos no nos son concedidos por el gobierno, sino que nos son otorgados directamente por Dios. Hace 250 años, la guerra revolucionaria fue librada con el propósito de asegurar nuestros derechos inalienables, aquellos que nos fueron dados por Dios. ¿Soy yo o estamos ante un estado teocrático como
el iraní, pero en este caso en evangélico. Estamos ante un Estado fundamentalista. Iba a decir cristiano, pero me niego a decir cristiano. No quiero inmiscuir aquí a Jesús de Nazaret, que hablaba de cosas muy distintas a las que estos políticos teocráticos de los Estados Unidos nos vienen contando. Estamos ante un Estado fundamentalista evangélico en los Estados Unidos, porque el mensaje de Pete Hegseth viene a decir eso, viene a decir que los derechos de la ciudadanía de Estados Unidos les han sido otorgados directamente por Dios. Esto me lleva a preguntarme si hay más místicos en el mundo de lo que yo creía y que hay mucha gente por ahí que está recibiendo mensajes directos de la divinidad que les están diciendo que, bueno, que ellos son los elegidos y que de alguna manera todo lo que tienen es un don de la divinidad. Resulta realmente estrambótico todo esto. Pero no son solo los mensajes de Pete Hegseth los que tenemos que ver aquí. También tenemos los mensajes y las tonterías con las que nos obsequia la señora Paula White, directora de la Oficina de la Fe de la Casa Blanca, que viene a ser algo así como la directora espiritual de Donald Trump. En el último mensaje que dio Donald Trump a la nación, de hecho, Paula White estaba a su lado. Es algo así como su directora espiritual, su consejera espiritual. Esta es la mujer que más cerca estaba de Donald Trump en esa foto que os decía antes, donde una veintena de pastores evangélicos estuvieron bendiciendo a Donald Trump. Pues Paula White se destapó con un post en las redes en el que pedía el diezmo. El diezmo es el 10% de tu sueldo. Pedía el diezmo para ayudar a Israel contra los ataques de Hamás. Esta pastora evangélica pedía el diezmo. Luego en otro post estaba pidiendo $1,000 por cabeza. Estaba pidiendo $1,000 a cambio de otorgarles 7 bendiciones y asignarles un ángel. Como suena. Y tendré que insistir que este espacio se hace desde una perspectiva ética y de carácter espiritual. Quiero decir que no soy un ateo ni soy una persona que reniegue de lo espiritual, pero realmente me resulta lisérgico lo que de pronto me entero que llega desde Estados Unidos. Y por último también esta misma mujer, Paula White, hizo no hace demasiado tiempo una entrevista a Benjamin Netanyahu en la que llegó a decir que el genocidio de Gaza está escrito en la Biblia y que forma parte, digamos, de los designios de Dios. Esto es lo que estamos teniendo en los Estados Unidos, a lo que estamos asistiendo en esta administración Epstein que está dirigiendo ese niño de 8 años con 80 años de edad que se llama Donald Trump. Ante esta situación, me resultó muy paradójico encontrarme, no hace demasiados días, con una carta del presidente Masoud Pezeshkian de Irán al pueblo de los Estados Unidos. En esta carta, después de hablar de la historia iraní y de señalar el orgullo de los iraníes porque han sido una civilización y han sido un imperio, fueron un imperio en la antigüedad, me llama la atención todo lo que comenta el presidente de Irán, lo que comentaba, lo que les decía a la ciudadanía de los Estados Unidos. Os voy a leer algunos fragmentos porque me parece interesante, por lo menos escuchar a la otra parte, a ver qué dicen. Decía concretamente: ¿a qué intereses del pueblo estadounidense beneficia realmente esta guerra? Les decía a la ciudadanía de los Estados Unidos.
¿Existía alguna amenaza objetiva por parte de Irán que justificara tal comportamiento? ¿Acaso la masacre de niños inocentes, la destrucción de instalaciones farmacéuticas para el tratamiento del cáncer o la jactancia de haber bombardeado un país hasta reducirlo a la edad de piedra tienen algún propósito que no sea dañar aún más la reputación internacional de los Estados Unidos? Irán impulsó negociaciones. Llegó a un acuerdo y cumplió con todos sus compromisos. Se refiere al acuerdo al que llegaron con el presidente Obama. La decisión de retirarse de dicho acuerdo, que fue una decisión que tomó Donald Trump, intensificar la confrontación y lanzar 2 actos de agresión en medio de las negociaciones fueron decisiones destructivas del gobierno estadounidense, concretamente de Trump. Decisiones que alimentaron las ilusiones de un agresor extranjero. Atacar la infraestructura vital de Irán, incluyendo sus instalaciones energéticas e industriales, como ha hecho Trump recientemente diciendo que iba a devolver a Irán a la edad de piedra, atenta directamente contra el pueblo iraní. Más allá de constituir un crimen de guerra, tales acciones tienen consecuencias que trascienden las fronteras de Irán. Generan inestabilidad, aumentan los costos humanos y económicos y perpetúan ciclos de tensión, sembrando resentimiento que perdurará durante años. Esto es una realidad. Esto no es una demostración de fuerza, dice el presidente de Irán. Es un signo de desconcierto estratégico y de incapacidad para alcanzar una solución sostenible. ¿Acaso no es cierto que Estados Unidos ha intervenido en esta agresión como títere de Israel, influenciado y manipulado por ese régimen? ¿No es verdad que Israel, al fabricar una amenaza iraní, busca desviar la atención mundial de sus crímenes contra los palestinos? ¿No es evidente que Israel ahora pretende combatir a Irán hasta el último soldado estadounidense y el último dólar del contribuyente estadounidense, trasladando el peso de sus delirios a Irán, la región, y a los propios Estados Unidos en pos de intereses ilegítimos? ¿Es realmente Estados Unidos primero? Ya sabéis, esa frase de America First que decía Donald Trump en sus campañas electorales. ¿Es realmente Estados Unidos primero una de las prioridades del gobierno estadounidense en la actualidad? Les invito a mirar más allá de la maquinaria de desinformación, parte integral de esta agresión, y en cambio a hablar con quienes han visitado Irán. Y este hombre termina diciendo en su carta a los estadounidenses, dice: «Hoy el mundo se encuentra en una encrucijada. Continuar por el camino de la confrontación es más costoso e inútil que nunca. La elección entre la confrontación y el diálogo es real y trascendental. Su resultado moldeará el futuro de las generaciones venideras». A lo largo de sus milenios de orgullosa historia, Irán ha sobrevivido a numerosos agresores. De ellos solo quedan nombres manchados en la historia, mientras que Irán perdura resiliente, digno y orgulloso. ¿Soy yo o el único adulto en la habitación es el supuesto fanático islámico? El discurso que manda el presidente de Irán a la ciudadanía de los Estados Unidos me parece como mínimo el mensaje de un adulto. Con esto no estoy defendiendo al régimen islámico de Irán, en absoluto estoy defendiendo. Sé lo que es este régimen, sé que violan los derechos humanos, sé que recientemente han asesinado a miles de personas en las protestas que han tenido lugar en Irán. No estoy defendiendo al régimen de Irán, pero me llama la atención que el discurso del presidente del supuesto régimen islámico irracional de Irán sea el discurso de una persona adulta comparado con los discursos de Donald Trump, que son los discursos de un niño de 8 años, enrabietado, que son los discursos de un demente, o los discursos de Pete Hegseth, el secretario de guerra, que tampoco parece que tenga demasiadas luces. Resulta preocupante que la superpotencia mundial esté con discursos infantiles, esté con discursos ciertamente irracionales, y que sin embargo los teóricos irracionales y que realmente no respetan los derechos humanos, aunque tampoco se respetan en Estados Unidos, los teóricos irracionales del régimen chií
tengan un discurso más adulto. Resulta preocupante. Como hemos dicho aquí ya muchas veces, no nos casamos ni con Israel, ni con Estados Unidos, ni con Irán, con ninguno de los tres. Pero resulta preocupante que sea el régimen iraní el que dé mayores muestras de madurez. Por último, me gustaría hablar, ya que estábamos hablando de todo esto, de todo el tema religioso, escatológico, de todo lo relacionado con lo espiritual en esta guerra de Oriente Medio, me gustaría hablar del Papa, el Papa León XIV. Es una suerte tener un Papa como este, es una suerte que el Papa Francisco iniciara una nueva era del Vaticano, y es una suerte que que estos dos papas hayan recuperado el mensaje cristiano original. Es una suerte. Es curioso que León XIV le mandó un mensaje directo a Pete Hegseth, al secretario de Guerra de los Estados Unidos, en el que le decía, concretamente, textualmente, le decía: Jesús es el Rey de la Paz, que rechaza la guerra, a quien nadie puede utilizar para justificar una guerra, cosa que había hecho Pete Hegseth, pidiendo a los estadounidenses que oraran por su ejército, que rezaran a Dios por su ejército para vencer al mal iraní. Le dice el Papa, aparte de esto de que Jesús es el Rey de la Paz, le dice: Jesús no escucha las oraciones de aquellos que hacen la guerra, sino que las rechaza. Por muchas oraciones que usted haga, Dios no le va a escuchar. Sus manos están llenas de sangre. Este fue el mensaje de León XIV a Pete Hegseth. Imaginaos cómo debió sentarle cuando él está ahí hablando de Estados Unidos como algo que tiene, digamos, un destino universal marcado por la divinidad. Pero ha habido un segundo encontronazo entre el Papa León XIV y Pete Hegseth. Y es cuando el secretario de Guerra de los Estados Unidos urgió a los estadounidenses a rezar por la victoria militar en el nombre de Jesucristo. Como ya comenté aquí en un espacio anterior, en un programa anterior, ni Eisenhower, ni Patton, ni ningún militar, ni Lincoln, nadie en los Estados Unidos se había atrevido a utilizar el nombre de Jesús directamente para pedir una oración por su ejército. Habían pedido recen por nuestro ejército, pero nunca se habían atrevido a utilizar el nombre de Jesús, Jesús de Nazaret. Y, sin embargo, Pete Hegseth, que como digo no tiene demasiadas luces, pues parece que sí que utilizó el nombre de Jesucristo para enmarcar la guerra en términos explícitamente religiosos. Como digo, aquí tenemos también una guerra de religión, no solo de intereses geoestratégicos y económicos. Y el Papa León XIV rechazó esa idea, rechazó esa petición de oración que hizo Pete Hegseth, diciendo que este tipo de pensamiento es completamente ajeno a los caminos de Jesús de Nazaret. El Papa decía que el cristianismo se ha distorsionado con frecuencia por un deseo de dominación y advertía que la gente equivoca el poder con la justicia. Dice, nos consideramos a nosotros mismos poderosos cuando dominamos, victoriosos cuando destruimos, dijo el Papa. En vez de esto, el Papa dice que el ejemplo de Dios es no cómo podemos dominar a los demás, sino cómo podemos dar vida. Y añadió que Jesús no escucha las oraciones de aquellos que entablan guerras. Pero el Papa no se conformó con todo esto, sino que además el Viernes Santo, durante la Semana Santa, llegó a decir que quienes provocan la guerra responderán ante Dios. Y habló de un delirio de omnipotencia, refiriéndose muy probablemente a Donald Trump. Un delirio de omnipotencia. Me parece que es una muy buena manera de describir al personaje. Claro está que Trump montó en cólera
y bueno, desde entonces ha lanzado algunos mensajes bastante duros contra el Papa y concretamente ayer mismo dijo que el Papa debería dejar de complacer a la izquierda radical y que el Papa es débil ante la delincuencia y con las armas nucleares y que es terrible en política exterior. Aquí el sabio, que se ha metido en un lío del que no sabe cómo salir, dice que el Papa es terrible en política exterior. Y que debería, lo peor de todo es que además dijo que el Papa debería darle las gracias a él por ser Papa, porque lo eligieron Papa por ser un cardenal de los Estados Unidos, pues por aquello de que Donald Trump iba a ser alguien importante y que por lo tanto en el Vaticano pensaron que sería bueno tener un Papa de los Estados Unidos. Es decir, que el Papa León XIV es Papa gracias al presidente Donald Trump. Una vez más, el narcisismo tóxico, maligno, cabalgando de nuevo. El Papa León XIV ha respondido que no le tiene ningún miedo a Donald Trump y ha dicho que va a seguir criticando estas prácticas de guerra, va a seguir criticando a los políticos que optan por la violencia y por la guerra. Así pues, como vemos, en esta guerra hay mucho perfil espiritual. Para terminar ya, me gustaría hablar de estos delirios de Donald Trump. Ya sabéis que no hace mucho, cuando se eligió Papa, él ya se hizo con inteligencia artificial, en sus redes sociales, lanzó la imagen de Donald Trump vestido de Papa. Y bueno, ya sabéis, esta mente delirante del presidente de los Estados Unidos, y ahora, precisamente ayer mismo, sacó una nueva imagen donde ha ido un paso más allá. Una imagen en la que, a través de la inteligencia artificial, sale vestido de Jesucristo, curando a los enfermos. Me temo que la inmensa mayoría de los cristianos del mundo no le debe de haber sentado demasiado bien esta imagen. Como dice el teólogo y académico en estudios religiosos Matthew Taylor, de la Universidad de Georgetown, en su libro Defying Tyrants, Following Jesus in a World of Christians and Antichrists, es decir, desafiando a los tiranos, siguiendo a Jesús en un mundo de anticristos cristianos, Matthew Taylor dice que anticristos son todos aquellos que utilizan el poder para hacer daño a los demás en el nombre de Jesús. Desde esta definición podríamos decir que Donald Trump es un anticristo, que Pete Hegseth es otro anticristo, y ahí podríamos ir poniendo a muchos más políticos estadounidenses que están desde el poder, están moviendo la violencia en el mundo, están defendiendo la guerra y lo están haciendo todo desde el nombre de hacen todo este daño en el nombre de Jesús. Los podríamos calificar como de anticristos. Yo creo que les habría venido bien leer humildemente un libro mío que se llama La Rosa de la Paz, donde en el año 2003, con la guerra de Irak, yo ya intentaba explicar que nadie, hablando desde ninguna religión, de las grandes religiones, nadie, hablando desde sus creencias religiosas, puede defender la guerra. Absolutamente nadie, en ninguna religión. Os dejo un anuncio en este mismo programa sobre este libro por si os interesa. Y por último, simplemente me gustaría poneros esta viñeta. Creo que es una viñeta muy adecuada en estos tiempos. Creo que, tal como han estado haciendo el Papa Francisco y el Papa León XIV, tenemos que recuperar el mensaje original de Jesús de Nazaret, el mensaje original del cristianismo, pero no solo del cristianismo, el mensaje original de todas las grandes religiones, porque todas vienen a decir lo mismo: no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Todas las grandes religiones repiten este axioma. Y nada más, simplemente comentaros que tenemos una meditación mundial
para intentar imaginar el mundo que siempre soñamos. La tenemos el próximo viernes, día 17. Se puede sumar cualquier persona desde su creencia, desde su religión, desde sus prácticas meditativas de oración, o si no tienes creencias, desde simplemente poner la intención de imaginar un mundo, el mundo que siempre soñamos. El próximo viernes vamos a hacer esta meditación mundial y quien quiera le podemos enviar una meditación guiada en inglés. La tenemos en inglés, en castellano y en francés. Quien quiera le podemos mandar esa meditación guiada con las instrucciones para su aplicación. Os dejamos información en este vídeo. Y nada más, por favor, ayudadnos un poquito. Clicad en like, decid me gusta, suscribíos a este canal, le dais a la campanita y si podéis echarnos una mano, pues con $1, $1 al mes, nos daremos por satisfechos para poder seguir haciendo este programa. Os dejamos los enlaces de Patreon para que podáis hacerlo. Y nada más, nos vemos en un nuevo episodio de Midnight Sun, el sol de medianoche. ¿Se puede justificar la violencia o la guerra desde un punto de vista religioso? ¿Qué dicen en realidad las grandes religiones al respecto? A estas preguntas responde Grian Kutanda en su libro La Rosa de la Paz, un ensayo sobre el absurdo de la violencia y la guerra desde las principales enseñanzas espirituales del mundo, salpicado con cuentos y prosa poética al más puro estilo de Grian. Libro asociado al Fórum de las Culturas de Barcelona, con prólogo de Federico Mayor Zaragoza, exdirector general de la UNESCO. La Rosa de la Paz, el mensaje de los místicos de toda la humanidad frente a la violencia y la guerra. Adquiérelo con la dedicatoria del autor en la tienda de Midnight Sun, el sol de medianoche. Midnight Sun, el sol de medianoche.